Estamos en la casa del hermano William, compartiendo con amor una enseñanza más, no de los hombres, sino de lo que Dios nos ha dado, para que los que estuvimos con Él desde antes de la fundación del mundo podamos recordarlo y saber a quién nos debemos, no a los hombres, sino a Dios, ¿verdad? El tema que vamos a tocar ahorita para ir descubriñar, ¿verdad? Significa encontrar. Vamos a descubriñar un poco acerca del bautismo en general, porque si bien podemos apreciar nosotros de donde venimos, los hombres hacen uso de dos bautismos. Hacen uso del bautismo con agua y hacen uso también del bautismo con el Espíritu, ¿verdad? Lo cual significa que están practicando dos tipos de bautismo. Pero la idea no es, como dice el hermano William, discutir, sino irnos edificando sobre el fundamento que Dios ha puesto a través de las Escrituras, ¿verdad? No sobre el fundamento humano, sino sobre el fundamento que Dios dejó establecido para su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, como estábamos hablando, repito, en las sectas religiosas se practican dos tipos de bautismo: el bautismo con agua, y después están esperando que el Espíritu Santo los bautice también, ¿verdad? Hago hincapié en esto porque vamos a leer el libro de 1 de Corintios 14:37. Dice así la Escritura. Recordemos nosotros, los que ya hemos estado en algunas reuniones, quién fue el que escribió los mandamientos del Señor para el tiempo de la gracia, ¿verdad? Por eso vamos a irnos a 1 de Corintios 14:37, que dice así: si alguno se cree profeta, dice, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Quién escribió los mandamientos del Señor? Los escribió el apóstol Pablo por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces ya sabemos nosotros quién escribió los mandamientos. Dentro de los mandamientos vamos a ver en una de las epístolas, porque ya nosotros sabemos cuáles son los mandamientos que Dios mandó a escribir, 37. que son las 15 epístolas que el apóstol Pablo pudo escribir por orden de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, incluyendo la carta de Apocalipsis. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5 y versículo 6. 4, 5 y 6. Dice así la Escritura. Efesios 4, 5 y 6. Capítulo 4. Vamos a leerlo del 1, pues, para llevar un orden. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Regresamos al versículo 5. ¿Cuántos bautismos dice el apóstol Pablo, que fue quien escribió los mandamientos del Señor? Un bautismo. Solo uno, ¿verdad? Recordemos nosotros que las 15 epístolas que Dios ordenó a escribir, no las ordenó porque Él quiso, sino porque así estaba establecido en el corazón de Dios, para que nosotros podamos entender a cuáles epístolas o a cuáles cartas es que debemos nosotros abocarnos para manejarnos en el fundamento escritural, ¿verdad? La escritura vimos que nos habla solamente, según los mandamientos del Señor, de un bautismo. No son 2 ni 3 bautismos, solamente existe uno. ¿Cuál será este bautismo? Porque recordemos nosotros lo que dice la epístola de Primera de Pedro, entonces 3:21, ahí estamos. Dice aquí algo muy interesante. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Quiere decir que sí salva. Hay un bautismo que corresponde a esto. ¿A cuál esto es lo que se refiere el apóstol en ese momento? Recordemos que los apóstoles empezaron ellos a hablar acerca de la gracia hasta que recibieron al ministro de la gracia, hasta que ellos creyeron el mensaje que el apóstol Pablo, como ministro de la gracia, según Colosenses 1:23, ¿verdad?, empezó a anunciar. Y en el libro también de Gálatas 2:1 y 2, dice, ¿verdad? Dice Gálatas 2:1 y 2. Voy a leerlo, sin perder ahí Primera de Pedro 3:21. 2:1 y 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, dice, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, ¿verdad? Había un evangelio que el apóstol Pablo había recibido por medio de una revelación. Y dice que este evangelio que estaba predicándole a los gentiles, él se los expuso en privado. ¿A quiénes? A los que tenían cierta reputación, ¿verdad? Ok, entonces, este evangelio, que ya no era el evangelio que se estaba predicando a la circuncisión, que es arrepentimiento y perdón de pecado, había cesado en ese momento. ¿Cuándo cesó de darse? Cuando el apóstol Pablo recibe una revelación, que ya habían pasado 17 años, ¿verdad? Después de estos 17 años, él empezó a predicar un evangelio, podemos decirlo, diferente al de la circuncisión, al de la llamada circuncisión. ¿Cuál era el de la llamada circuncisión? ¿Cuál evangelio era? Arrepentimiento y perdón de pecados, según la escritura en Lucas 24:47. Después de resucitado el maestro, vino a darles mandamientos, como dice la escritura también en Hechos 1:3, mandamientos por el Espíritu Santo acerca del reino de Dios. Entonces, el apóstol Pedro aparece después en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, hablando que existe un bautismo que ahora sí salva. Pero que este bautismo que nos salva ahora, dice que no quita las inmundicias de la carne, ¿verdad? Lo vamos a leer de nuevo con un poco más de detenimiento. El bautismo que corresponde a esto, dice Pedro, ahora nos salva, no quitando, abro paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cierro paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, ¿verdad? A Cristo están sujetas. Ok, ya vimos nosotros el fundamento de Efesios 4:5. ¿Cuántos bautismos existen aquí? Uno. Solo uno. Ahora vamos a ver cuál es el bautismo que sirve, ¿verdad?
Porque aquí está hablando de un bautismo, pero no sabemos cuál es. ¿Verdad que no sabemos cuál es? No sabemos cuál es. Vamos a ver cuál es el bautismo que sí nos salva. El bautismo que sí nos salva aparece en Efesios 1:13. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo el versículo, sí, el 13 y luego leemos el 12. Vamos a hacerlo, aparentemente al revés. Dice así la Escritura: para todos ya no es un secreto que la palabra en significa dentro. En él también vosotros, estando adentro de Jesucristo, vosotros, los que son miembros del cuerpo de Cristo, está hablando solamente la Escritura. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Estamos viendo que la Escritura nos está hablando en tiempo, presente, futuro o pasado. En él también vosotros, habiendo oído. Tiempo pasado. Eso es lo que quiero que vayamos notando. Siempre que leamos las Escrituras, pedirle a Dios de que nos haga ver qué es lo que estamos leyendo. ¿Verdad? Habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados con este Espíritu Santo de la promesa? Estando nosotros, como dice el mismo versículo, en Cristo, estando adentro de Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído. ¿Verdad? Habiendo oído nosotros, dice la palabra de verdad. Ok, ahora, ¿cuándo nos es confirmado este sello del Espíritu Santo? Porque recordemos algo muy importante. Si nosotros ponemos un ejemplo terrenal, todo producto, antes de salir de un país para exportarse, debe de tener un sello. Hablando de lo natural. Todo lo que se vaya a exportar tiene que llevar el sello. Made in Nicaragua, porque aquí se hizo, va para otro país. ¿Verdad? Nosotros también tenemos un sello de parte de Dios. Y sin ese sello, ¿cómo pensamos volver a Dios? No podríamos volver a Dios si no tenemos este sello. Por eso es que los que son de Dios están sellados. ¿Desde cuándo fuimos sellados? Desde antes de la fundación del mundo. Bueno, entonces estamos viendo de que el bautismo del Espíritu, que es con el que Dios nos selló, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, este bautismo es el que ahora nos salva. Es el que Pedro estaba tratando de buscar cómo enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a andar sumergiendo a la gente en agua. Pero ahora viene ya con el conocimiento de los misterios que se habían mantenido ocultos, y ahora ¿cómo hago? Para ya no decirles que ya no hay que meterse en el agua. A la misma circuncisión. Recordemos que en el tiempo de los judíos, ¿verdad? Cuando ellos se bautizaban en agua, después venía la llenura del Espíritu Santo. En el caso de los gentiles, lo vimos nosotros en la casa de Cornelio, de que primero descendió el Espíritu Santo sobre Cornelio y los que estaban en su casa, y después Pedro los mandó a bautizarse en el nombre de Jesucristo, ya con agua. O sea, aparentemente fue al revés, pero fue un procedimiento que Dios lo hizo así, porque nunca un judío iba a mandar a bautizar a un hombre, ya hablando de los que eran creyentes, de los que venían de la descendencia o del discipulado de Juan el Bautista, ¿verdad? Porque los que venían del discipulado de Juan el Bautista, estos sí se bautizaban con agua. Pero los que venían del discipulado de los sumos sacerdotes de Anás y Caifás, estos no se bautizaban con agua. ¿O sí, hermano Alejandro? No hay prueba alguna. ¿Verdad? Pero los que venían siendo discípulos de Juan el Bautista, estos sí se bautizaban con agua. ¿Verdad? Entonces ya venía un seguimiento de un bautismo
de un bautismo, ¿verdad?, que ya Dios mismo había ordenado para un pueblo. Podemos verlo nosotros, bueno, antes de pasar a Hechos 5, que no se me olvide, Hechos 5, antes de pasar a Hechos 5:31, vamos a hacer una pequeña pregunta. En cuanto a lo que es el bautismo, ¿verdad?, el bautismo que ahora nos salva, quedamos claros que el bautismo es espiritual. El bautismo que ahora corresponde, porque habla nada más la Escritura del bautismo que ahora nos salva. Vemos nosotros, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados, dice. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros del bautismo de agua, en Hechos 5:31 nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. ¿Qué dice Hechos 5:31? Hechos 5:1. 31. Hechos 5:31. Vamos a leerlo el 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. 31. A este, ¿verdad?, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Que le mandó a Israel Salvación. arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para quién fue esto? Para todo Israel. Para Israel. Entonces, este arrepentimiento y perdón de pecados, tenían que invocarlo mencionando el nombre de José Luis, el nombre de Pablo, el nombre del hermano Walter, el nombre de quién es el que había que mencionar, ¿verdad? Lo podemos confirmar en el libro de Hechos 2, versículo 38. A retroceder aquí. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don, dice, del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí ellos recibían el don del Espíritu Santo y eran perdonados sus pecados. ¿Para quiénes fue el arrepentimiento y el perdón de los pecados? Y para los gentiles también, dice ahí, porque ¿cómo es que debemos de creer? Como dice la Escritura. ¿Y qué no debemos de hacer? No pensar más de lo que está escrito, según el tema que vamos llevando ahorita. Estamos viendo que la Escritura dice que Dios, no dice que fue un hombre que delegó a Cristo, ¿verdad?, sino que fue Dios a quien mataron los judíos. Buenos días. A quienes mataron los judíos, y dice que fue Dios el que dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado, no dicen los hombres, Dios ha exaltado a Jesús, ¿verdad?, con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos, dice el versículo 32, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto,
se enfurecían y querían matarlo, ¿verdad? Los judíos, a los discípulos. Bien, entonces aquí estamos viendo para quién fue el arrepentimiento y el perdón de los pecados, según la segunda orden. Que ya sabemos nosotros, los que hemos estado en otras reuniones, ¿dónde está la segunda orden, hermano Alejandro? Hechos 2:38. En Lucas 4:47. Correcto. En Lucas 24:47 está la segunda orden. Hermano. Sí. Primera de Corintios, Bueno, aprovecho, con permiso. capítulo 1, verso 14. 15, 16 al 17. Dice así: Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Cayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sí. ¿Por qué Pablo dice que él bautizó? ¿Cuánto es eso, hermano? ¿Corintios? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14 al 17. Leo nuevamente. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, menciona a dos personas, sino a Crispo y a Cayo. A Gallo es porque ahí me hace Gallo. No sé si era gallina, pues Gallo. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Recordate ahí, hermano Alejandro, que el apóstol está contando una historia, 1, 14 al 17. ¿verdad? Él está contando una historia ahí a los Sí. corintios. No significa que está bautizando a los corintios. Pero después dice en el 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. No lo envió, pero lo hizo en algún Por momento eso, ¿en qué determinado. momento se dio cuenta que no lo habían enviado a bautizar? Recuerde que cuando usted empezó a tener un conocimiento, no lo tenía como lo tiene hoy. Iba creciendo el conocimiento. Como nosotros crecemos en estatura, así iba creciendo el apóstol también en conocimiento. Sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana Por eso yo le leí la cruz de ahí Cristo. Lo oímos. en Gálatas 2, 1 y 2, 1, 14 al 17. que allá lo hay que dar para la comida. En Gálatas 2, 1 y 2 vimos nosotros que el apóstol Pablo recibe una revelación 14 años después, ¿verdad? Y esta revelación que él recibe es el fundamento que Dios le mandó a escribir, que era lo que iba a quedar puesto como fundamento. Recordémoslo, por eso le estoy diciendo, ahí el apóstol está contando una historia de su vida, qué fue lo que él hizo, pero no dice que es un fundamento. ¿Verdad que no dice que hay que bautizarse? No. Está contando una historia él. ¿A dónde es que estaba leyendo, hermano, usted? 1 Corintios 1 Corintios 1, 14 al 17. Eso es lo que nosotros tenemos que estar prestos. Muchas veces el apóstol habla de lo que se hacía en la ley y nosotros pensamos que nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer. Ahí está tratando para mí, hermano, más bien de explicar lo que dice el texto antes del versículo 10. Dice, está dividido Cristo. Es una historia, es fundamento, ¿Qué dice usted, porque lo que hermano vamos William? buscando son los fundamentos. ¿Qué dice usted, hermano William? Bueno, hermano, yo pienso que Pablo lo que está tratando de quitarse él es el ego que tienen los corinteños acerca de que algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolo. Lo que está tratando es de librar, lo que está tratando es de librarse de que tengan un pensamiento inclinado hacia el apóstol. 1.13 Un donde estamos un personalizado. concepto personalizado. Pero Pablo, al igual que Jesús, encomendó el bautismo a otros. Y Pablo encomienda el bautismo a otros, como Apolo, que ya había sido bautizado. Así es. Cefas ya bautizaba también. Todavía andaba él metido bajo la segunda orden. Entonces, lo que él está tratando es de
de que no haya algo personalizado o que estén viendo al apóstol San Pablo como un motivo de bautismo en el nombre de Pablo, por ejemplo, pues, ¿verdad? Sino que Pablo, al igual que Jesús, que comisionó el bautismo, también Pablo tiene la gente que lo va a hacer. No está omitiendo, quizás no está negando que no hay que bautizarse. Y él es judío. ¿Ve? Él lo que está haciendo es poniendo a la gente que tiene, él tiene gente que lo tiene que hacer, como en este caso Cefa, Apolo, ve que son los que estaban haciendo ese bautismo, pero algunos habían sido bautizados por Pablo también. Entonces, eso es lo que puedes observar en 1.13 casualmente, ahí se establece claramente que él pues no quiere tener ego sobre a quién bautizó, a cuántos bautizó y todas esas cosas. Para eso él ya tiene la gente que tiene que hacer yo no observo que está omitiendo el bautismo con eso. Hermano Luis, Diga. en el tiempo de la circuncisión, que son los 14 más los 3 años que estuvo en Jerusalén, 17 años, ¿no hizo viaje misionero el apóstol Pablo? ¿O él empieza sus viajes hasta que después de las revelaciones, antes de las revelaciones, no hace viajes misioneros? Recordemos de que después de que él recibe la vista, después del encuentro en Damasco, el hombre dice que predica. Ahí mismo en el 16:20. ¿Pero bajo qué orden? ¿Sí? Bajo la segunda orden. Entonces, sus viajes misioneros, ¿cuándo empiezan? Cuando empieza a visitar Efeso. Recordemos que cuando el Filipo, apóstol, Tesalónica, cuando llega a los Corintios. ¿qué les predicaba así en la sinagoga? ¿Qué dice que predicaba? Él Porque explica ahí que él tenemos dice que él el les libro- refutaba a los judíos en la sinagoga y les hablaba fervorosamente y hasta los confundía, diciéndoles que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que andaba predicando. Lo que yo les Esa era la estaba- predicación de Pablo, miremosla. Lo que yo les estaba diciendo ahorita acerca de que así como Jesús comisionó a otros a bautizar, también el apóstol San Pablo tiene gente que bautizaba, al igual que Pedro comisionó para que bautizaran también, por lo menos ahí en Hechos 10, 47, Hechos 10:47, vemos que Pedro no bautiza. Pedro no bautiza a los gentiles. Manda que lo hagan otros. Pero ahí estamos bajo la segunda orden. No es la tercera. Sí, lo que estamos tratando es lo de Corintios, que Pablo tiene la gente que lo hacía. Estaba Apolo, estaba Cefa, que eran quienes bautizaban. ¿Ve? O sea, lo que yo digo es que no estaba omitiendo el bautismo en ese momento. Lo que estaba tratando es que la gente no se inclinara, no buscara que yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. No, pero Efeso es en Asia, sí, hermano. Es que no importa dónde le hayan dado. Recuerda que él anduvo 17 años anunciando que Jesucristo es el Cristo. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que anduvo diciendo. Y después de la De ahí la más no anduvo revelación, diciendo. después de las revelaciones, él vuelve a hacer otro viaje misionero a esos mismos lugares, con otro evangelio, que es el evangelio de la gracia. Es que si nosotros nos ponemos solo a ver la historia de lo que está escrito en el momento y no analizamos cómo fue y a dónde y después de qué. Porque mire, el libro de los Hechos, el capítulo 19, dice lo siguiente: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, Sí. después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, hallando a ciertos discípulos. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ahora una pregunta. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Ahí está. Segunda orden. Todavía no está, él no está hablando nada todavía acerca de la gracia. Segunda orden. No hay nada todavía. Recuerde que la tercera orden es para los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. No le leí Efesios porque digo, ya usted va a tener aburrido con Efesios. Efesios 1, 3 y 4. Recordemos que este evangelio, él dice que solamente es para la creación. Lo dice en Colosenses 1, 23. Este evangelio no es para los hombres de carne y hueso, es solamente para la creación de Dios. Y la creación de Dios no fue formada del polvo de la tierra.
fuimos creados por Dios. Entonces, y nosotros queremos estar en el conocimiento de lo que no se miraba y metido en el conocimiento de lo que se ve. ¿Y dónde es que tenemos que tener puesta la mirada? Según el consejo que da el apóstol en 2 Corintios 4:18. No mirando, dice nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Entonces quiere decir que el bautismo con agua es algo que se ve. ¿Y cuándo terminó esto? Si nosotros lo seguimos dando hasta en este tiempo, entonces ¿hasta cuándo es que va a terminar? Tiene que haber un momento de caducidad. ¿Cuándo es que se da? Hasta que somos despertados. Hasta que somos despertados en el Espíritu. Porque dice la Escritura en Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne. Entonces, si yo confío en que el bautismo me sirve, como dice, creo que es el libro de Marcos 16:18, si creyere y fuere bautizado, usted será salvo. Entonces, si yo estoy confiando en que si yo soy bautizado voy a ser salvo, entonces tengo confianza en la carne. Sí, pero es que, hermano, ahí habría que también verlo desde el punto de vista espiritual y verlo desde todos los ángulos también. No, pues es que si lo venimos viendo. Por ejemplo, venimos poniendo la segunda Dios orden que es para la algo carne. que no se ve. La tercera orden ya no es para nosotros. Nos invita el Señor a no poner la mirada o la confianza o la fe en las cosas que se ven, sino en lo que no se ve. Así Eso es. es Dios. A Dios nadie le vio jamás. ¿Verdad? Entonces nosotros por fe sabemos que fueron hechos los cielos y la tierra. Nosotros no miramos eso, pero tenemos fe que así fue. Así es. ¿Verdad? Entonces, ok, pero si el hermano Pedro me comienza a hablar de Dios, pero no tiene una Biblia, yo no le creo. Y la Biblia se ve. Y yo tengo confianza. Pero nadie le entiende. ¿Ah? Pero nadie le entiende. Sí, por Porque eso, el libro pero está es sellado. algo que se ve. La Biblia se ve y es la palabra de Dios. Si usted me predica sin esto, yo no lo escucho. El fundamento. Pero usted puede ir leyendo. ¿Ah? Sí, pero es algo que se ve. Se ve, hermano. Ahora, pero creo que sí. la comida es algo que se ve. Es perecedera, pero la necesitamos. Es para el hombre de carne. El hombre de espíritu no se alimenta de arroz y frijoles. ¿Ah? Por eso es que Dios está hablando en concepto espiritual, que vas a poner tu fe, tu confianza y todo es en Dios. Pero el bautismo es algo que se ve, pero habría que verlo si no puedes hacerlo o si puedes hacerlo, creo que ese es el tema. Correcto. Por O sea, eso estamos hablando de que la queremos ver primera algo. orden fue para los judíos. Ahora dice la Escritura en Romanos 11, 5 y 6. Queda pues, dice aún, un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, me gustaría que lo leamos, el 6. De ¿Cuál? otra manera, 11, 5 y 6 de Romanos. De otra manera, dice, la gracia ya no sería gracia. Claro, es que la gracia es un regalo. Esa es Es la decir, gracia. ¿para quiénes fue este regalo? Para los que estuvimos con Dios desde antes de la 11:5. fundación del mundo. 16. No es para hombres de carne y hueso. Ese es el enredo donde hemos estado metidos. Pero hermano, pero ahí en ese punto, en Romanos 11, hermano, recordemos porque que es el Dios primero. está, el apóstol Pablo está hablando de Israel ahí, sí, hermano. Ya le dio ¿Ah? su mano. El apóstol San Pablo está hablando acerca de Israel ahí, hermano. Espérate, debo- Ese remanente corresponde a Israel, hermano. 10:28 creo que Sí, que está hablando de Israel, hermano. Yo ando aquí un escrito que hice ¿Por qué dice? hace bastante tiempo. Sí, nosotros tenemos que leer el contexto bíblico, hermano, también. En el 11 digo pues, ha desechado creo que Dios aquí a su lo pueblo tengo, ¿no? Se va a de hacer ninguna con mi manera. cosita. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso lo vamos a ver después. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Son 30 ¿O no horas. sabéis que dice a de Elías, Será la que no haya escritura, cuando fundamento para invoca a que Dios practiquen. contra Israel diciendo: Son 30 horas. Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuró matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 8:13. Pero se refiere a Israel. Vamos a leer todo, a ver a quién es que le habla. Sí, ¿qué? Sí. El remanente de Israel. No, queda un remanente escogido por gracia. Pero Israel. Ok. Miremos. 11. Estábamos 11, Romanos 11. 11:5. Es que en todos lados hay un remanente. El remanente de Israel y el remanente gentil, ¿dónde está? Queda un remanente, dice nada más. Y recuerde lo que el apóstol nos está enseñando en Gálatas 3:27. Ya no hay judío, ya no hay griego,
Ya no hay exista, ya no hay varón, ya no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, hay solamente un remanente. Si es israelita o si es gentil, solo hay un remanente. Ya no existen gentiles ni existen judíos. ¿Verdad que así dice la Escritura? Gálatas 3:27. Sí. Entonces, ya nosotros tenemos que ir quitándonos estas basuritas de la mente. Seguir el fundamento escritural que el Dios, el Padre y el Señor Jesucristo le ordenaron al apóstol que escribiera. ¿Para qué le ordenó que lo escribiera? Para que no le hagamos caso. Para que le hagamos caso al fundamento. En 1 Corintios 11:1 dice él: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Vamos a imitar al apóstol, lo que él hizo, todo lo que él habló, eso es lo que nosotros vamos a hablar. ¿Cuándo? Una vez que la revelación haya venido a nosotros. Pero cuando hablamos antes de la revelación, que le pueda dar al ministro de la gracia, estamos metiendo ley y gracia. Porque como ya tenemos unas cápsulas de gracia, entonces las revolvemos, pero hay un alboroto en nuestras mentes. No estamos definidos. O somos de la gracia o somos de la ley. No podemos nosotros, por ejemplo, como dice la Escritura en Gálatas 3:10, pues todos los que dependen, dice, de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Qué es el bautismo con agua? ¿Es una obra o no es una obra? Es una obra. ¿En qué tiempo se practicó esta obra? En el tiempo del ministerio de Jesús. En el tiempo de la ley. Con Juan el Bautista fue el primero que ya Dios le ordenó que bautizara con agua. ¿Qué tiempo es esto? Tiempo de la ley. Tiempo de Jesucristo, tiempo de la ley. Según Galatas 4:4, ¿verdad? Pero venido el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo el tiempo de la ley. Los apóstoles, ¿en qué tiempo andaban predicando? Tiempo de la ley y bajo la segunda orden. Porque todavía la gracia no había sido establecida. ¿Por qué no había sido establecida la gracia? Porque todavía no se habían escrito, o no se había escrito el fundamento escritural que Dios estaba mandando a escribir. ¿A través de quién? A través del apóstol Pablo. Lo mismo sucedió en el tiempo de la ley. La ley no había entrado en vigencia cuando estaba Moisés como ministro, hasta que Moisés recibe los 10 mandamientos. Ya había un fundamento para el tiempo de la ley. En el tiempo de la gracia también Dios puso un ministro y estableció el fundamento escritural para que nosotros podamos saber cuándo terminó la ley y cuándo es que da paso o inicio a la gracia. ¿Verdad? Mientras nosotros no manejemos esto en nuestros corazones firmemente, vamos a estar fluctuando. Y lo que Dios quiere, pues, que gracias a Dios que se dio esta reunión, sí. Porque de esta manera vamos a echar afuera nuestras dudas, nuestras inquietudes, porque si no las preguntamos ahora, vamos a andar con eso ahí, y a la hora de que alguien nos salga preguntando, no vamos a poder responder. Y aunque muchas veces no sepamos responder, pero tenemos el fundamento puesto en nuestros corazones, sabemos que de ahí nadie nos va a mover, no porque yo lo diga, sino porque Dios ha puesto en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, según la promesa de Gálatas 4:4, ¿verdad? Cuanto sois hijos, dice, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a vuestros corazones. ¿Qué sí? Habría que ver si, bueno, y recuerde que usted me acaba de decir, así lo dice la Escritura, en Gálatas capítulo 3, versos 27, 28 exactamente, sí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 2:9 y 10 dice, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, estamos en Mario Bros aquí, creados, dice, en Cristo Jesús, para buenas obras. Y vuelve, ¿verdad? Dice, fuimos creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Verdad? Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando solo de los creados, que fuimos creados en Cristo Jesús. Ahí está ya poniendo el fundamento, en el 9 y en el 10.
Dice el Señor que ni por más torpe que seamos, dice, nos vamos a perder. El Dios vive, o sea, que no está muerto, no se delitos y que todo. Voy a leerles Romanos Pero 15, miremos, 12, por hermano. ejemplo, yo ya les demostré Romanos a través de la 15, 12. Escritura, en 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:27, Colosenses 2:12, de que ya fuimos bautizados. Ahora, enséñenme otros textos bíblicos ustedes donde ustedes me demuestran, bajo el tiempo de la gracia, de que no hemos sido bautizados. Y yo ya está ahí, llego ya. ¿Qué más le voy a seguir explicando? ¿Y para quién fue este evangelio? A través de las Escrituras ya le demostré que fuimos bautizados. Pero ahora ustedes me deben demostrar un versículo o 2 o 3 donde dice que no hemos sido bautizados. Porque como ya, y si no, no vamos a avanzar. ¿Dónde es que está la Somos inmundicia salvos por la fe, de la dice. carne? ¿Ah? ¿Dónde es que No está por la obra, inmundicia ¿eh? de la carne? Para que nadie se engañe. Primera de Pedro 3:21. Hermano, ¿por qué no repasamos Primera de Pedro 3:21? Que lo lea el hermano Doni, por favor. Bueno, Está. el Dice- bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva. Pero antes de eso, ¿qué decía? ¿Qué dice? Antes de eso, hermano. El versículo 20. Ajá, el 19 y el 20. Bueno, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días Eso es lo que en otro tiempo. de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahí está el hincapié. Y ahí está la respuesta de todo hoy. Y dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. ¿Y cuál es el bautismo que corresponde ahora a esto? El conocimiento. ¿A dónde está ese versículo? ¿Cuál es el bautismo que corresponde a esto ahora? Porque quiere decir que si me dice que hay un bautismo que corresponde a esto ahora, quiere decir que había un bautismo antes, que era por agua, que me está explicando. Ahí me está explicando algo. Ahora dice que el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. ¿Y por qué dice no quitando las inmundicias de la carne? Quiere decir que ¿a quién es bautizado ahí? ¿El hombre interior o el hombre exterior? ¿Y cuál es el bautismo que corresponde a esto ahora? ¿Y para quiénes? ¿Y para quién es él? Porque dice que no me quita las inmundicias de la carne. Según Hebreos 6:24, creo que es Hebreos 6:24, ¿verdad? 6:4. ¿Dónde está? 6:4. Según Hebreos 6:4 dice que si pecáramos deliberadamente, 26, 10:26. 10:26. Hebreos 10:26, ¿por qué no lo leen? Si pecaremos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ajá. No queda más, dice. Una horrenda- Una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son como las señales de tránsito, o según las leyes que han sido puestas por Dios aquí en el mundo, las leyes terrenales. Si ahí hay un alto, hermano, y usted pasa de viaje, ¿qué le pasa? ¿Qué? Entonces, eso es lo que dice No, Hebreos tú sabes 10:26. cómo se debe hacer. Hebreo 10:26 dice que no pecando deliberadamente, porque si mi esposo se va estando conmigo y se mete con una mujer, ¿qué está haciendo? No está pecando deliberadamente. ¿Qué tiene que esperar este hombre para poder hacer eso? Y yo me muero. O que lo hay usted y lo mande a él. No, y eso sería pecado tras pecado. No, pero ahí dejaría de hacerlo. Entonces, lo importante es, hermano, uno, que este bautismo, que esta enseñanza que el Señor nos da por medio de su Espíritu, ¿verdad? Y es lo que yo he recibido, es de que nosotros no es que vamos a andar pecando deliberadamente, es que esto no es malo, es que dice que no todo nos conviene, todo no es lícito, pero no todo nos conviene. Estamos más que claros, hermano, estamos más que claros, según Hebreos 10:26, que nosotros no podemos pasar más allá de los límites. Sí, lo que Porque hemos nacido dice- de nuevo ya no tenemos como práctica el pecado, como una práctica habitual. El pecado es el ilícito. Así es. Porque la carne Entonces, siempre peca. o sea, lo que yo siempre me pregunto, desde que empezamos estamos redondando lo mismo, pero yo digo, ahí está la respuesta. Donde estamos leyendo El ahorita, bautismo que que yo ahora le dije, corresponde. el bautismo que corresponde ahora a esto, nos salva.
ese sí nos salva, el bautismo en el Espíritu, no quitando las inmundicias de la carne. Y el Entonces bautismo del quiere Espíritu es decir la palabra. que ese bautismo Juan que 6:63. corresponde ahora a esto es el bautismo en el Espíritu, por eso yo pregunto, Las palabras ¿a que dónde he fue hablado ese son bautismo? espíritu, ¿Cuál es son ese vida. bautismo en el Espíritu y para quiénes son? Yo creo que hay un versículo para esto. San Juan 6:63. San El Juan espíritu es el que da 6:63. la vida. La carne de nada aprovecha. Y también está otro que dice, Las recibiste el palabras que Espíritu yo he cuando hablado creíste. son espíritu y son vida. Hermano, ¿cómo es que se llama él, hermano? Tomás. Hermano Tomás. Recibiste el Espíritu cuando creíste, le dice. Sí. Ni siquiera sabemos que existe Sabía, Espíritu ni Santo. Espíritu. Entonces, pues que fuiste bautizado, como quien dice. Entonces, ¿qué es lo que te hicieron? No hicieron nada. Entonces, ahora que creímos nosotros, Ya. recibimos el Espíritu Santo. Entonces hay un bautismo que Que es el corresponde Espíritu de ahora, Cristo. Cuando Entonces, creímos, ¿cómo quedó recibimos el aquello? Espíritu. Porque al decir nuevo pacto dice dado por Dios el primero, y lo que está por Dios dice en vez de está próximo a desaparecer. ¿Qué me quedo yo haciendo entonces con el nuevo pacto, con el antiguo pacto? Con Vicente Fernández y con su charro ¿Cómo se queda? mexicano, en la ley del monte. Y lo mismo es cuando uno está viejito, y está próximo a desaparecer. ¿Qué me voy a quedar haciendo yo ahí? Me voy a morir. Cuando mira a los predicadores, lo que le miran al canzombero mexicano. Ah, La ley del monte. Vicente Todavía Fernández. leen de Moisés, dice, cuando todavía el pelo les queda. Todas las costumbres de la ley tienen la gente. No les miro costumbres de la gracia. Desde el saludo. Pues. Porque estando ya presente Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y si no es de esta creación, ¿cuál es el reino que quedó establecido para el Evangelio de la Gracia de hoy en día? Porque sabemos, dice, que el fin de la ley es Cristo, y sabemos que la ley es espiritual. Y si sabemos que la ley es espiritual, ¿qué me voy haciendo yo buscando la carne? Obras muertas. Romanos 6. Por ahora también de la carne. Por tanto, dejando ya, dice, los rudimentos de la Hebreos. doctrina de Cristo, dice, Hebreos vamos 6:1. adelante a la perfección. Hebreos, ¿cuánto? No echando, dice otra vez, el fundamento. ¿A dónde está? Hebreos 6:1 y 2. 6:1, hermano. Hebreos 6:1 y 2. Y una pena, pues. La perfección. Tanto ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Por vamos. tanto, dejando ya. Sí, ya, los rudimentos Usted es un mandato, hermano. Usted es de un la mando. doctrina de Cristo, vamos adelante a la A ver, perfección. si el hermano, si el Señor le llama y audiblemente y le dice, levántate ya, Pedro, Tomás. Y pero ahí le está dando una orden, le está diciendo, por tanto dejando ya, Pero él no va a creer. ya. No es cuando vos querás, Yo que no ya. creo. Y Tomás. Ahí está claro, ahí no hay ningún misterio, cuando eso está transparente. Hermano. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la De eso. resurrección de los Eso, muertos por y ahí del empezó el juicio mensajito. eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Ah? Hebreo. No se parece a la mentira. La mentira es la mentira y la verdad es la verdad. Así es. Por eso es que hay un cambio de ley, hay un cambio. Nosotros queremos seguir un tuco con el cambio y otro tuco con lo viejo. Por eso yo siempre le he dicho, es que tenemos que ser como, más santos que antes o ahora hacemos diablos con el conocimiento. Eso es el punto, eso es lo que hemos venido hablando desde que conocí al hermano William. El hermano William aclaramos ese punto de la santidad, de que tenemos que ser más santos que antes. Si antes, estando en la ignorancia, éramos santos, porque nos metían en el evangelio de intimidación, ahora cuánto más con el conocimiento. Tenemos que ser mejor. Porque ¿cómo vamos a hacer para que las almas vengan? Para que las personas vengan al conocimiento. Si andamos dando malos testimonios. Nadie va a venir. Nadie. Y esta es una secta más. Igual que todas. Más bien hasta más perversos son estos. Mejor me quedo ahí donde yo estoy. ¿Qué voy a venir a hacer aquí? Estos son unos degenerados.
Pero esa santidad quien la tiene que manifestar o verla es el hombre exterior. Exactamente. De eso estamos El hablando. hombre exterior. Porque si de repente se me ocurre a mí ponerme un aretito acá, otro en la nariz, de repente se me ocurre a mí Ponerse venirme para esta minifalda. reunión en camisola, en short. ¿Dónde está la santidad? Si el incrédulo lo que mira es el hombre de afuera. Eso es lo que percibe el incrédulo. Eso es lo que mira el hombre. Es el hombre alejado, hermano Alejandro, y con la Biblia y en short y con una sandalia anda ahí. Con un piercing en la ceja. Ajá. Y el corte parece rojo ahora, porque es una grencha y se lo pintó en rojo. Parece ¿Cómo estará el testimonio de ese hombre exterior en cuanto al interior? Sí. Entonces eso es lo que digo yo, que no podemos separar el hombre interior del hombre exterior. Uno se puede separar, lo único que, como dijo no, alguien por ahí, trabajan en conjunto. Sí, porque estamos claros de ello. Porque el que se va a salvar es el que va a viajar es el hombre interior. Claro, estoy claro de ello. El hombre exterior lo que tiene que buscar cómo hacer es dar un buen testimonio delante de los demás. Sí, como testimonio de los demás, hermano. Vamos a leer 1 Corintios 12. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Dice la Escritura que fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quiénes son los que fuimos bautizados en un cuerpo? Porque ¿a dónde estábamos nosotros cuando Cristo estaba en el río del Jordán? Según Efesios 1:3 dice que estábamos en Cristo. Según Efesios 1:10 dice que el beneplácito del Eterno era de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, si nosotros estábamos en Cristo, cuando Cristo estaba en el río del Jordán, y la Escritura, el apóstol aquí está especificando el misterio. ¿Qué está diciendo? Porque por un solo espíritu fuimos todos, dice. No dice que por un mismo espíritu, por un solo espíritu fue bautizado Cristo, no dice así. Dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además dice, un ejemplo que pone aquí en el 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿A dónde estábamos cuando Cristo fue bautizado? Adentro de él. ¿Y qué dice? Que un solo miembro no es un cuerpo, sino que el cuerpo tiene muchos miembros. Y dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿O no lo dice? Cada uno en particular. Entonces, ¿y quiénes son estos que fueron bautizados ahí entonces? Hay que preguntarse, ¿quiénes son? Recordemos algo muy importante. Jesucristo, el Maestro, Él no es de esta creación. Su cuerpo no es de esta tierra. ¿Y de dónde son sus miembros? Tampoco son de esta tierra. Son del mismo lugar de donde es el cuerpo. ¿Verdad? Entonces, si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿quiénes? Los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice que estos miembros ya fueron bautizados. ¿Cómo es que se vuelven a bautizar de nuevo? Y ya no bautizan al cuerpo de Cristo, sino que bautizan al cuerpo de mi madre y de mi padre terrenal. Porque al irme yo a bautizar, yo, José Luis, a que me bauticen, ¿a quién están bautizando? ¿Al cuerpo de Cristo
o al miembro del cuerpo de mi padre y de mi madre terrenal? ¿A quién es que están echando al agua? Al miembro del cuerpo terrenal, no es al miembro del cuerpo de Cristo, porque el miembro del cuerpo de Cristo ya fue bautizado. Entonces, este evangelio, ¿para quiénes es? Es para los que son miembros de ese cuerpo. No es para los hombres de carne y hueso que fuimos formados en esta tierra. En el tiempo que vino Jesús a la tierra, sí, era para los hombres de carne y hueso. ¿Para qué era esto? Para que ellos recibieran el perdón de los pecados. Y recibieran también, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque venía un cambio que se venía dando a través de los tiempos. A través de los tiempos, hasta llegar a entender nosotros esto que ahora estamos entendiendo. Digo yo, pues, que lo estamos entendiendo. Si no se había dado el sacrificio todavía por el perdón de los pecados, no tenía que ser bautismo. Tenía que haber el bautismo. Pero después de que recuerde que el sacrificio se dio todavía el bautismo del agua. Bajo arrepentimiento y perdón de pecado. Pero esto fue ¿para quiénes? Para los que estuvieron bajo la segunda orden. Hombres de carne y hueso que estaban bajo la segunda orden. Nosotros no entramos a la segunda orden. Hermano, pero la Biblia dice que con la muerte del pecador se confirma el pacto. Correcto. Cristo quedó confirmado. Confirmar el pacto es una cosa y establecer el nuevo pacto hasta cuándo se estableció. Con eso se confirmó, con la muerte del pecador. Pero ¿cuándo entró ya en vigencia el nuevo pacto? Cuando Pablo empezó su ministerio. Hasta que empiezan las cartas escritas, hasta que las cartas son escritas, porque ya está el fundamento escritural al cual nosotros vamos a pegarnos. El fundamento escritural nos está diciendo que ya fuimos bautizados. ¿Qué era esto? Un misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, porque todo el mundo se bautiza, ¿verdad? En todo el planeta la gente practica el bautismo con agua, porque eso están acostumbrados a hacer. Pero ahora que viene la revelación, ¿qué es la revelación? Algo que estaba ahí, pero estaba oculto, estaba tapado, ¿verdad? Es como que como que ando buscando mi cartuchera, pero ahí está aquí, no la vemos. Ahí está, pero no la vemos. Entonces ya ahora vino, el Señor quitó el velo y ya lo dejó puesto en evidencia. Así mismo es el misterio del bautismo. Estaba tapado para todo el mundo. No es que todo el mundo, grandes predicadores en el mundo, pero no saben que esto ya no sirve. El bautismo con agua. Porque esto fue nada más para el arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros no estamos bajo arrepentimiento y perdón de pecado ya. Porque ya el que iba a perdonar los pecados ya vino. Ya dio la orden para el tiempo en que se tenía que hacer esto. Dice que ya fuimos bautizados en un cuerpo. Sabemos que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo y que estuvimos adentro de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿dónde veníamos nosotros? Adentro de Él. Y que somos miembros de ese cuerpo. Si somos miembros de ese cuerpo y ese cuerpo ya fue bautizado, porque dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos miembros conforman a un cuerpo, ¿verdad? Entonces, si ya fuimos bautizados en ese cuerpo, ¿para qué andamos buscando agua? Porque es al santo ser a quien Dios envió adentro de ese cuerpo, llamado Cristo, que son los miembros de ese cuerpo. Entonces, ¿para qué nosotros andamos buscando agua? Para este hombre de carne y hueso, diario no lo bañamos. Sí, o sea, no sé pues por qué es lo que está ahí, que no lo deja entender, no lo logra entender eso. Porque Jesús se bautizó, pues si nosotros fuimos bautizados en Él. Jesucristo no es un solo miembro, Él es un cuerpo que está compuesto de muchos miembros. Y entonces ahí venimos a la pregunta. Si esto ya Pablo lo sabía, ¿por qué se bautizó Pablo? ¿Cuándo lo sabía? ¿Hasta cuándo se dio cuenta? ¿Hasta cuándo se dio cuenta? Hasta después que él sale narrando, en 2 Corintios 12, 1 al 5, se vendrían las visiones, las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Hasta en ese momento estaba conociendo. Hasta el tiempo de la revelación. Hasta el tiempo de la revelación. Los Me doy cuenta misterios. que conoció a un hombre en Cristo. Cuando ya él vino, ya las visiones y las revelaciones del Señor vinieron ya con más amplitud.
a la vida de él. Y se vino dando cuenta de todas esas cosas, pero antes no las sabía. Cuando usted fue llamado por Dios, usted sabía lo que sabe el día de hoy. No lo sabía. Ahora ya viene como Un otra cosa proceso, más. un proceso. Así fue en la vida de él igual. Recuerde que el Señor Jesucristo lo mismo. Yo creo que crecí en estatura y también crecí en sabiduría. Igualito el mismo proceso de nosotros. No porque él no pudiera haberlo tenido todo de un solo, sino porque esa es una orden que su padre le dio. Así fue, así estaba establecido por Dios, de que él creciera en tamaño y también en sabiduría. Nosotros lo mismo, para que veamos nosotros los ejemplos allá como vienen dando. Ahora que ya tenemos nosotros el conocimiento de ese misterio, ¿vamos a seguir buscando algo? ¿O nos quedamos con la gracia? Porque la gracia no se parece en nada a la brujería que los hombres practican. Pero el cuidado que hay que tener es porque recuerde que, por lo menos, pues, ya vamos a entrar, como dicen, ya en otros tipos de palabras con la Biblia. Yo tengo que tratar esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice que muchos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y tengo que tener mucho cuidado también. Claro. O sea, si hay algo que no puedo decir, alguna razón tendrá, que se me hace difícil captarlo. Y yo estoy encontrando cosas en la Biblia que siempre, stop, detenete. Porque lo relacionamos solo con la carne. Este evangelio no es para los hombres de carne y hueso. Mientras yo relaciono este evangelio con la carne, entro en confusión ahí nomás. Ahí nomás sí. Nosotros debemos de darle libertad al espíritu, pero queremos tener el espíritu y queremos meter la carne también ahí nomás sí. Las cosas del espíritu son del espíritu y las que son de la carne son de la carne. Sí, pero es que, mire, por lo menos Fornicación, ahí, el espíritu no puede fornicar con ninguna persona. Puede fornicar tal vez hablando una palabra que está torcida, ¿verdad? Pero quien ha conocido la verdad es imposible. Lo dice Dios. Que los que una vez fueron iluminados es imposible que vuelvan atrás. por eso, Es imposible que anden haciendo cosas que no es lo correcto. Si no O quisiera hablando. escuchar, yo no estuviera aquí. Si no quisiera aprender, yo no estuviera aquí. Ya. Pero tengo que tener mucho cuidado. Porque una vez una profesora me dijo a mí, Porque miro que no avanzamos. por eso. Y pero es que no mire lo que dice Efesios 1:7. Yo no puedo decir que eso no es así. Si ahí dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y lo dice Y Pablo, en y se Hebreos incluye 6:4. también en quien tenemos. Por eso yo tengo que tener Sí, mucho en cuidado. quien tendrán, Entonces, no se incluye ahí, en quien tenemos. Pero el La apóstol verdad Pablo era de que- conocimiento gentil o de conocimiento judío. ¿Cómo era él? bueno, hey, ¿Qué es lo que él practicaba? Conocimiento judío. La circuncisión durante los primeros años, ¿sí? Por eso. Entonces Pero le está aquí está- hablando de, aquí es que le se está está refiriendo a lo hablando de su pueblo. aquí le está hablando a los de Él se está Éfeso. refiriendo a lo de su a los pueblo. de Éfeso, Pero está hablando de Efesios, ¿sí, hermano? a una de las Que 7 le está iglesias contando de esa Asia. historia de él, en quien tenemos redención, dice el perdón de los pecados por su sangre. ¿Quiénes fueron los que tuvieron redención? Y ellos que estaban con él en Dios Éfeso. reconcilió a los judíos por medio de la sangre de Cristo. No dice que a los gentiles también, porque el remanente gentil estaba dentro de Cristo en el momento en que Cristo está derramando su sangre. Cuando derramamos sangre, ¿Dónde estamos está? nosotros crucificados. Porque imagínense, o sea, el problema es tratar de explicar la escritura. Porque mire lo que dice el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Dios, que nos bendijo. Es una historia que está platicando Pablo, que nos bendijo ya. Había pasado, es decir, una historia. Es una historia que no la sabíamos, porque haya estado escrita pero no la practicábamos. Porque ¿cómo sabíamos nosotros que estuvimos en Cristo Jesús Eso, antes pero de la es una fundación del historia, mundo? dice nos bendijo. Por Ahora eso. en el 7 dicen que tenemos redención y el perdón de pecado. Está hablando tiempo presente, que está hablando él a los de Efesios. Ahí le está hablando a los de Efesios, no a los judíos. Y le dicen quien tenemos tiempo presente, redención y el perdón de pecado por su sangre. Entonces sirvió la sangre para Por eso a los nosotros. judíos fueron redimidos por la sangre. Y también ellos ahí en Efesios, dice Pablo. Pero ahí en Los Hechos judíos. 5:31 ¿cómo se refiere a Los judíos fueron redimidos por la sangre de Cristo. la redención de Ujú. Hechos 5:31? Solo se refiere a los... Y no saliera también ahí, que para gentiles, perdón de pecado, perdón de pecado. En Hechos 5:31. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y Isaías, perdón de Perdón pecado. de pecado. Bueno, entonces, ¿por qué murió Cristo entonces? Por los judíos, no por nosotros. Por los judíos. Bien, entonces en Tesalonicense dice así, mire, capítulo 5,
¿Ah? Dice así, quien murió por nosotros, esto lo dice Pablo, quien murió por nosotros, Sí, Vamos a leerlo. para que sea que velemos. pero ¿qué les está contando Pablo? ¿Ah? A ellos? Que él es gentil. Pero que No, que estamos buscando. Ah. ¿Pablo es gentil de conocimiento o es judío de conocimiento? De nacimiento sabemos que él es gentil, Sí. pero de conocimiento él es judío. Entonces les está contando que fue lo que vino a hacer Cristo por los judíos. Por eso es que se incluye cuando él dice eso. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos como que ya es también para nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Si no, entonces, como les repito, ¿qué estamos haciendo aquí? Volvámonos a las cuevas. Ahí estábamos mejor. Sí, ¿para qué nos vamos a estar quebrando la cabeza? Que además, esto no es del que quiere ni el que corre, es del que Dios quiere. No es de los que quieren, es del que Dios quiere. Por más que nosotros querramos leer la Biblia, si Dios no nos da para entender, no la vamos a entender. Quien murió por nosotros. Erudito puedo ser yo en gramática, Para que ya sea. no la voy a entender. Y que quien murió por nosotros. Para que ya sea. Que vigilemos o que durmamos. La Escritura habla claro. Hechos 5:31 dice que Él vino a morir por los judíos, Juntamente con él. Por no lo morir por cual- nadie más. Y en Isaías, la El relación remanente de- gentil estaba en Cristo. En Isaías habla también del pueblo de Israel, redención del pecado, para redimir el pecado. Y el 9 en Tesalonicenses dice así, el 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted está tocando con la mano sucia. Tuviste el hielo a la niña. Ahí está metiendo. Está el hielo. ¿Cómo aplicamos ahí? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos o que durmamos. Pero vuelve a lo mismo, hermano, el hermano que está contando una historia de ellos. Entonces todos los libros vamos a encontrar una historia, siempre a los Cuando hablamos de San Juan 1:1, Para ponértelo, dice la palabra ahí, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Verdad? Y aquella luz verdadera, ahí viene en el 8 diciendo, aquella luz verdadera que venía, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Cuando llegamos al versículo 14, ¿de dónde es la historia que nos están contando? Una historia que sucedió en el principio, antes de que existiera la tierra. Dice, en el principio era el verbo, ¿verdad? Después aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice el versículo 8 y 9. Cuando llegamos al versículo 14, él sigue contando la historia de lo que sucedió en el principio. Y aquel verbo, dice, refiriéndose al 1:1, en el principio era el verbo. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne. ¿Cuándo fue hecho carne? En el principio, porque de eso está hablando la Escritura. Nos está contando una historia, Juan, ahí de lo que sucedió en el principio, que nosotros ignoramos, o ignorábamos, pues, ¿verdad? Ahora que ya sabemos que Cristo tiene carne y hueso desde antes de la fundación del mundo, ya para nosotros eso no es un misterio. Ahí está la Juana, pero... Pero ahí la Escritura está contando que Él tiene carne y hueso desde el principio. Ahora, si María fuera el principio, entonces hasta después de que sale del vientre de María, Él tiene carne y hueso. Pero María no es el principio. 1 Corintios 15:2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Quiénes Ahora, estaban en pecado cuando Cristo estaba muriendo? ¿Los gentiles o los judíos? No estamos hablando de los gentiles que estaban nacidos fuera de Israel. Recordemos que todavía el mensaje de salvación, que es el mensaje de la gracia, no había sido declarado. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, perdonándole los pecados a quienes están. pero aquí estamos ya en 1 Corintios 15:3. No, es que no importa dónde estemos, le está contando que murió por los pecados. Pero Por por nuestros ellos. pecados, por nuestros pecados. Él es un judío. Él está hablando claramente que murió por los pecados de ellos. No está diciendo Israel. No dice Israel, sí, hermano. Para sacar el diario que tengo. Por eso, pero ¿quién es el que está hablando? ¿No es un israelí? Él está aclarando el punto de lo que está diciendo, que Cristo murió por nuestros pecados. El 15:2 dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os predicado. O sea, ¿qué cosa es retener la palabra? Es guardar la palabra. Y lo que está predicando Pablo es exactamente acerca de esto. Que Cristo murió por nuestros pecados. Si nosotros no pecados. estábamos en el mundo, ¿cómo es que murió por nuestros pecados? Porque tengo una promesa, hermano. Que no estamos hablando de promesa, y está hablando ya literalmente en el momento en que él está Porque muriendo. si yo me El bautismo incorporo a en el eso, a ese Espíritu, pensamiento, el hermano, bautismo en el Por eso, que si nos Espíritu. ponemos los pensamientos que ponen ustedes, no vamos a salir El nunca bautismo tampoco. en el Espíritu es una promesa No, es que también. eso es lo que está en la Escritura, hermano. Por eso, pero ¿quién era Pablo? ¿Era judío o era gentil? Él está aclarando bien el punto, dice que él murió que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él se tiene que incluir porque también él es un pecador. Sí, pero dice que si creen y retienen esa palabra que él está predicando, Pues vamos a claro, estar que salvos. ahora que vamos a retener, ahora nosotros vamos a decir lo mismo, Cristo murió por los pecados de los judíos. Pues eso es lo que vamos a retener, no dice que vamos a retener que murió por mis pecados. Y es que si Pero decirle a por la cuáles, gente si que yo ni murió siquiera Cristo estaba por aquí. los judíos. Y él dice, fue por los judíos y por ellos. Yo necesito predicarle a la gente que crean ellos, no los judíos. Y esto está predicándole a los corintios para que crean eso. Y que si creen esa palabra y la reciben, van a ser salvos. Ahora, ¿qué pecados le van a ser perdonados si ya Cristo murió por todos los pecados? Cristo murió por todos los pecadores. Ajá. Digamos que murió por todos los pecados y ya murió. Ya los pecados fueron perdonados. Bueno. Pues el hombre siempre, Ahora, cuando va a arrimarse allá a hacer una oración de fe, le dice que le perdone los pecados. Y es pues ya se los había perdonado, ¿cómo se los va a perdonar otra No, vez? porque no ha reconocido a Jesucristo, ya leímos nosotros. Dice que si confesares tu pecado. No leímos así en Romanos. Pero seguimos pecando. ¿Y ahora a quién le vamos a ir a rogar? Bueno, Ese es el punto. Seguimos pecando, ¿no? A quien le vamos a ir a rogar otra vez que nos perdone los pecados. Es que ese es el lo que asunto. estamos leyendo. Si ya fuera que ya nos perdonó los pecados y ya no volvimos a pecar, está bien. Capítulo 15 de Pero Éxodo. seguimos pecando, ¿no? Ah, compañero. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron y no van a resucitar. 15 y 18 de 1 Corintios. Recuerde que los que están fuera, Dios los va a juzgar, no somos nosotros. Él le dio ahí un versículo ahora temprano. Eso lo juzgará Dios. Nosotros no tenemos que preocuparnos por los que estaban o por los que no estaban. Preocupémonos por nosotros, que estamos vivos. Que corramos, dice, a buscarla antes que mientras estemos vivos. Mano, y Efesios 2:11, deje compartirme el esto a usted. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la Estamos carne. hablando tiempo de los judíos, ¿verdad? Dice- Todavía el remanente escogido, ahí estaba guardado. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Eres ese hombre. alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Habla de, ¿Cuál es el pueblo que existe ahora? dice que de ambos pueblos hizo uno. Ah, pero ¿cuál es el pueblo que existe ahora? ¿Es un pueblo terrenal o es un pueblo celestial? ¿En qué 1 tiene? Corintios 13, 32. ¿Cómo es el pueblo que tiene? 15, 32. ¿Es celestial o es terrenal?
y el 33. Por eso fue la muerte de Cristo. 15, 32 y 33. Efesios 2, capítulo 2, verso 11 al 14. Como hombre. 1 Corintios 15, 32 y 33. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Va a venir alguien a decirte que los muertos no resucitan. Entonces no es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué sirve, dice Pablo? Y ahí si hay batallé con fiera y todo. Ajá. O sea, todo eso hay que analizarlo, no solo un punto de vista. Pablo dice que si los muertos no resucitan, Van a vuestra ruina. van en Van a vuestra ruina. Y no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas. ¿Cuántas cosas más podemos hallar en la Escritura que nos lleva a otros pensamientos? Vamos a ver a dónde nos estamos acercando con el Evangelio de la Gracia. ¿A dónde es que nos acercamos? Sino que os habéis, Porque si no la dice que Escritura me os fue enseñando. habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde nos estamos acercando? A la ciudad del Dios vivo. Como más de 8 cosas que le Jerusalén, la celestial. Y nosotros queremos estar en la Jerusalén terrenal, bautizándonos con agua de rodillas y pegándonos golpes en el pecho y haciendo un montón de carajadas que los hombres hacen. A la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, dice, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La congregación de los primogénitos solo es una. En el mundo hay un montón de congregaciones. ¿Cuál será la congregación a la que vamos a pertenecer? ¿A cuál? ¿Y cómo hacemos para acercarnos ahí, a esa congregación? Tenemos que despertar. Mientras sigamos dormidos, vamos a seguir queriendo acercarnos a la Jerusalén terrenal, que es donde los hombres agarran y van al monte de las lamentaciones. Ahí vienen con las grandes historias y los videos que filmaron cuando fueron allá a Israel. Eso no sirve, eso no sirve. Eso es cosa terrenal, cosa visible, cosa tocante. El apóstol Pablo nos escribe todavía en Romanos 2.14. Vamos a leerlo hasta el 16. 2.14 al 16. Romanos. Porque cuando los gentiles, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. ¿Qué es lo que están haciendo los gentiles? Las cosas que son de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Las cosas que ellos hacen se convierten en leyes, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. El hombre solo vive razonando, queriendo defender su credo. ¿Verdad? Dice el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Solo hay un evangelio con el cual vamos a ser juzgados, con el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Los que murieron sin ese evangelio, pues ahí los va a juzgar Dios. Porque si no llegó el tiempo de que lo conocieran, ¿cómo iba a ser Dios? ¿Cómo iba a ser? Si Dios no los tenía predestinados para esto. Pero nosotros que estamos descubriñando esto, que se había mantenido oculto, ahora nuestros ojos alcanzan a ver más allá de lo que antes miraban nuestros ojos de carne. Y que nos damos cuenta de que estamos practicando cosas que practicaban los judíos en el tiempo de la ley. ¿No lo dice la Escritura ahí en el 2.14? Porque los gentiles, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. ¿Qué es lo que hacen los gentiles? Lo que los hombres le han enseñado. ¿Qué fue lo que le enseñaron a hacer? Las obras que hacen los judíos. Las mismas obras que hacen los judíos están haciendo los gentiles. ¿O no quiere decir eso el versículo? Y nosotros queremos insistir en eso. ¿Quiénes practicaban el bautismo de agua? Los judíos. Y ahí nosotros vamos a hacer lo mismo.
Pero si queremos ahí todavía estar durmiendo de noche, pues no hay problema. Llegará un momento en que Dios, infinita misericordia, pues nos va a hacer ver. Yo no soy sabio para decir yo lo sé todo, ¿verdad? Porque siempre uno aprende. Y cada vez que uno da una enseñanza o se hace o se comparte de la manera que lo estamos haciendo esta tarde, aprende uno. Hay cositas que uno no sabe y ahí le van ayudando por medio de las inquietudes, ¿verdad? Pero estamos practicando las cosas que practican, dice la gente que estaba en la ley. Lo dice la Escritura, porque los gentiles que no tienen ley, dice, hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. ¿Cuáles cosas eran de la ley? A ver. Tener una sola esposa, no adulterar, no fornicar. Ellos se atenían de eso, hacían ley, sin ser judíos. Eso es lo que está hablando. Las cosas que son de la ley, dice. Sí, eso son cosas de la ley. No matará, ellos no mataban. Se congregaban en templos, los judíos, los gentiles también. Estamos haciendo lo mismo que hace la gente de la ley. Diezmaban los judíos, los gentiles también. Les enseñaron a andar diezmando. Todas las cosas que los judíos practicaban, también a los gentiles se las han enseñado. Y este es el evangelio que los hombres practican. No miro otro. Pero el evangelio de la gracia no es eso. Dice que no debemos de practicar cosas que se practicaron en el tiempo de la ley. Solo dice este versículo 14. Recordemos que tener una sola esposa, eso se viene convirtiendo ya en una ley moral. Porque por amor a Dios y según su ley no debemos de andar haciendo lo contrario. Pero ya es una ley moral. ¿Cómo te catalogan si sos casado y decir que sos pastor, o que sos predicador, o que sos maestro y andás con uno y con otro? Pues la gente no me ve con buenos ojos, ¿verdad? Ya es una ley moral. Todas esas leyes se convirtieron ya en leyes morales. Pero ya no hay ninguna ley que me obligue a mí a que yo tenga que ir todos los domingos o todos los días que haya que ir a un templo. No hay ninguna ley que me obligue a eso. Pero en el tiempo de la ley sí. Pero obligado todo el mundo tenía que ir. Y cuando el libro de Hebreo dice, no dejando congregarnos, y esto que estamos haciendo acá, como Este es muchos tienen por costumbre, sino exhortando uno a otro, tanto más que aquel día se amanecer. Correcto. Masito, tenemos que congregarnos, dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? La pregunta sería, muchas personas tienen por costumbre el congregarse, lo tienen por costumbre, pero esto no es una costumbre. Por eso nosotros debemos de saber con quién nos vamos a congregar y para qué. Ahorita estamos siendo congregados. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el ministro de los espíritus. Que los va a guiar ¿a dónde? Hacia toda la verdad. Y que nos va a recordar lo que ya se nos había dicho. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Con Él es que debemos de congregarnos. Pero la gente habla de congregarse que tiene que ir a un templo donde está un hombre. Por ley tiene que ser ahí. No hay un lugar donde diga que tenemos que ser ahí. Dice que el Señor está con todos los que invocan su nombre, en cualquier lugar. Si no habita en casa hecha de mano de hombre. Por eso es que el apóstol escribió, y el mismo Esteban antes de morir, si bien el Altísimo dice, no habita en templo hechos por manos de hombres, por manos humanas. El apóstol lo vuelve a confirmar en Hechos 17:24. Pero Esteban lo dijo en la segunda orden. Exactamente. Y viene Pablo. Por eso es que bajo la revelación. Esteban era un apóstol, ¿verdad? El único apóstol que estaba muerto antes de que el apóstol empezara su ministerio. ¿O había otro que ya había muerto? Esteban era un diácono. ¿Era diácono? Sí. Pero se fue con la gracia. Cuando se nombraron los 7 diáconos, uno de ellos era Esteban. Esteban. Sí. Bueno, no sé, la verdad no sé. Habría que darle una pasadita. ¿Qué dice usted ayer, hermano? Ajá. De Esteban, puede ser hermano. Era un diácono. Esteban Sí. era discípulo. Cuando eligieron los 7, uno de ellos era él, los 7 diáconos. Esteban. En un cuerpo. ¿Cómo definimos la palabra en ahí? De que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Claro, el cuerpo,
El cuerpo fue de alma, ¿Es como lo mira? El hermano va a entender de que todos fuimos bautizados en el cuerpo que nos van a bautizar, pues. Es lo que él da a entender. Pero, ¿cómo lo definimos nosotros ahí eso? Claro, si en un cuerpo fuimos bautizados y todos somos miembros de un solo cuerpo, Cristo no se bautizó mutilado, creo que ya fuimos bautizados en él. A mi modo de analizar, pues. Porque usted sabe que cada uno piensa diferente, pero para eso estamos aquí, para que en la unidad del Espíritu y de la fe podamos decidir Y recordemos que respecto a ese asunto, pues. Pero acuérdate que Esteban, lleno del Espíritu Santo, poniendo los ojos hacia el cielo, miró a quién. Al Hijo de Dios, dice. Ah, y cuando nosotros leemos en Apocalipsis 5, vemos que ahí está el Cordero como inmolado. Ahora la pregunta sería, este Cordero y este Hijo de Dios que estaba ahí estaba sin cuerpo, solo la cabeza estaba. Es que usted sabe también, hermano, que... ¿Cómo podríamos interpretar esa parte? Porque si nosotros somos el cuerpo, que no hemos logrado entender lo que dice. Es que hay cosas dice que que somos miembros del cuerpo, lo primerito que está diciendo, ¿verdad? Pero después hay un paréntesis. Y miembros, dice ahora en este tiempo que estamos ya en particular. ¿Verdad? Uno de ustedes leí un versículo ahí acerca de la sangre. Acerca de la sangre, pero no recuerdo, pues daba a entender ahí algo ahí en la sangre, pero no sé quién lo leyó, muy bueno, muy buenísimo el versículo. No fui yo. No lo recuerdo. Efesios 1, 7, 8. No fui yo, Isaías, no. 1:7, Efesios. Algunos de ustedes lo leyó muy bueno, muy bueno. Pero cuando dice que somos miembros en particular del cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo nos convertimos en miembros en particular de ese cuerpo? Somos despertados. Cuando somos despertados. Porque es un miembro de Cristo hablando, porque tiene el mismo conocimiento de Cristo, está bajo la ley de Cristo, está bajo el régimen de Él, está bajo todo Es la misma autoridad de forma, Cristo. hermano William, en la que usted me decía, porque usted anda creyendo en eso, que usted es un adulto, que usted es esto, lo ¿Cuál otro, es? porque usted no ha aceptado a Cristo, y esa palabra golpea, y cómo es que no ha aceptado a Cristo, No es sé. evangélico, o soy Y cristiano. tenemos redención por su Es lo sangre, mismo, perdón de cuando pecados, nosotros según las riquezas aceptamos a de su Cristo, gracia. como dice la Escritura, entonces nosotros Cristo pasamos a solo vendrá formar para con miembros, nosotros toda a formar sabiduría parte inteligente. de ese cuerpo, como miembros. Bajo un Dándonos a proceso. conocer el misterio de su Claro, pero ya fuimos bautizados. Entonces lo que estamos observando es cómo vamos a establecer. el cual se había propuesto el Eso es lo que estamos haciendo. Se establece el bautismo, Y que hermano, tenemos hermano redención por William, su sangre. para la persona cuando llega al pleno conocimiento y acepta a Cristo como dice la palabra. Entonces, cuando es despertado y pasa a formar parte del cuerpo de Cristo como miembro, entonces ya tiene el bautismo. Como dice la Escritura, como dice la Escritura, pues no como yo lo invento. Por eso, solo queremos las bases escriturales de eso. Ahí está, no, era lo mismo que al No, principio. porque cuando leemos, vemos que encontramos 4 o 5 citas que dicen lo contrario. Hermano José Luis. Ah, pues todo eso se contradice en la palabra. Cuando Efesios 2.1 dice, vamos a pensar acá que Pablo está recordando también una historia. Dice así, Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Le está recordando a alguien ahí, Pablo, de alguna historia o es para nosotros? Si lo leyó bien, se da cuenta que Él se incluye. Sí, porque dice nosotros. Nosotros vivimos en Ahora, otro ¿quiénes eran tiempo. los que estaban en pecado cuando Cristo vino?
Si se incluye él, hermano, usted sabe de quién está hablando. Recuerdo. Pero recuerde que en la introducción Pablo no se incluye. Dice vosotros. Él no está ahí metido. Pero después sí. 2:1. Y él os dio vida a vosotros. Pablo no está ahí. Y sigue el otro así. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo no está ahí. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahora sí se incluyó. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora está leyendo, hermano. Efesios 2:1 en adelante, hasta el 5 leí. 6. 5, 6 y 7. 5, 7. Todas las evidencias bíblicas Pero que usted podemos dice en encontrar. una parte que él no se incluye. En el En inicio. otra al parte inicio, al no se inicio. incluye. En el Y en inicio. otra parte se Sí, incluye. en el primer versículo. Pero cuando dice aquí, salvos por gracia, si usted se pone a analizar quiénes son los que son salvos por gracia. Porque al serle revelado todos los misterios al apóstol Pablo, ¿cómo es ahí? ¿El apóstol Pablo es salvo por gracia o por la ley? ¿Cómo es que lo dejó Dios después de darle todos los misterios que habían estado ocultos desde antes de tiempos eternos? Bueno, me gustaría llevarla a Timoteo. No quiero llevar a pasear a nadie, hermano, ahorita. No, Yo para que quiero miremos- entender ahorita mismo. Sí, pero porque vamos a si no, verlo como a Pablo. como dice mi esposo, o nos quedamos aquí o nos vamos a las cuevas. Porque todo esto es una trampa de cacería. O hacemos una. Miren, nos vamos por aquí y nos salen con una escopeta. Nos vamos por allá y nos salen con Pero otra es que Pablo escopeta. dice Hace algo en poco Timoteo acabo de, para que miremos lo que hace dice en poco Efesios acabo de ver también. una película de guerra. Y donde pasaba los de la película. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo le vamos a entender más? Porque por un solo espíritu fuimos, dice, no dice fue. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo lo vamos a entender ahí? Habrá otra forma más de entenderlo. En un solo cuerpo. Y todos, dice, sean judíos o griegos, Ahí sean es. esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Claro. Ahora habla de judíos y los judíos estaban bajo la ley. Y todos se nos dio esto mismo. A todos. A todos. Y entonces, Ya estábamos no en es él. un grupo predestinado, no es un grupo elegido antes de la fundación del mundo. Porque también a los judíos se les dio esto. Ahora, si nosotros leemos el verso 7, Claro, todos, toditos, es que solo hay un remanente escogido. si leemos el verso 7 ahí de Sean Efesios judíos o 1.7, griegos. Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuál es pecado? Y no es el hombre, el ser, el santo ser, que no tiene pecado. ¿Qué tiene que ver la sangre con el santo ser? Esa es la enseñanza que yo he recibido. Pero aquí nosotros tenemos perdón de pecado por la sangre de Cristo. Ahí está un detalle, hermano. Está contando la historia, no es un fundamento. Esto no es un fundamento lo que está leyendo. Está contando algo de lo que sucedió con los judíos. No está contando de que este es el fundamento. Recordemos que más adelante sale el beneplácito del Eterno. ¿Cuál es el secreto del Eterno? Miremoslo ahí en el 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad del Padre? De reunir todas las cosas en Cristo. Ese era el misterio. En el tiempo que Jesucristo fue crucificado, por la sangre recibieron redención de pecados. Pero el 5 contradice esto. El 5 dice, En amor, en dice, amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. correcto. Para la ¿Cuándo alabanza fuimos de su- adoptados por Jesucristo? Cuando el Padre Eterno, antes de la fundación del mundo, nos puso adentro de Él. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer
espacio